Don Emilio Digartua, le agradezco mucho que nos tome la llamada. Don Emilio, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, Juan, ¿tú cómo has estado? Hola, bien, pues aquí estamos. Bastante bien, gracias a Dios, todavía. A pesar de la pandemia, ¿usted cómo ha estado? ¿No se le ha acercado el COVID por ahí? Pues afortunadamente Qué no, porque hemos bueno. estado cuidándonos Sí, a ¿verdad? distancia, Ah, pero siempre el riesgo ahí existe. sí, a distancia, siempre el riesgo. Oiga, rector, ¿cómo va lo del regreso a clases? ¿Cómo están ya de preparados para volver a las actividades? Bueno, mira, pues obviamente ya lo platicamos la El ocasión otro día, anterior que me hiciste el favor de darme espacio. al Pues contrario. estamos trabajando ahora con este pues esquema, esta modalidad de educación a distancia. Valga comentar que pues ayer se dio un anuncio muy significativo en ese sentido, que es el convenio que suscribió el gobierno de la República con 4 de los pues canales transmisores de mayor cobertura e importancia a nivel nacional, y que coloca a la Secretaría de Acción Pública en una acción sin precedentes, porque pues permitirá que 30 millones aproximadamente de estudiantes desde educación básica hasta educación media superior puedan tener acceso a componentes de aprendizaje que no son, como lo explicó el presidente de la República ayer, meras elaboraciones temporales, sino que tiene que ver con un ajuste específico al plan de estudio. Entonces, bueno, esto nos evidencia que estamos todas las instituciones de educación, desde las básicas hasta la educación básica hasta la educación superior, pues trabajando en este nuevo modelo de educación a distancia. Y en ese sentido, este lapso entre que terminamos el semestre pasado, que lo concluimos, pues parte el 60% del semestre anterior lo tuvimos que hacer bajo esta modalidad de educación a distancia, utilizando una plataforma que la universidad ha podido implementar, y pues con los contenidos temáticos transitados a este esquema de la educación a distancia. Platicábamos la ocasión anterior, Juan, que Sí. algunos piensan que pues dar educación a distancia es simplemente utilizar los planes y programas de estudio que ya tienes y pues darlos a distancia, y no, se requiere una transformación a estos procesos cognitivos para que los estudiantes puedan tener pues todos los elementos necesarios para poder comprender y diríamos abarcar todos los procesos de conocimiento. Y en este lapso de entre el fin del semestre anterior, este periodo que nosotros lo utilizamos tradicionalmente como para cursos de verano, remediales, etcétera, lo hemos estado utilizando para capacitar a los docentes para que estén alineados en esas competencias digitales que conlleva el uso de una plataforma. Nosotros estamos trabajando en la plataforma de Classroom, y la otra también es que los estudiantes que reingresan a partir del 24 de agosto y los que lo harán en la primera semana de septiembre de nuevo ingreso, pues también estén alineados a estos nuevos componentes. En el caso de los alumnos de nuevo ingreso, estamos ya pronto a implementar en la tercera semana, perdón, de agosto, Sí. un curso de inducción y un propedéutico que se ha elaborado de manera muy bien estructurada por especialistas, que van a permitir no solamente resolver algunos faltantes que pudieran haber Bueno, sí. enfatizar en aspectos de esto que se ha llamado las competencias suaves, que son las competencias digitales, el trabajar en equipo, el autoestudio, todos esos elementos, porque pues precisamente, Juan, ahora en este nuevo contexto de la nueva normalidad, pues los estudiantes van a tener que utilizar mucho este tema de la uso de plataforma, de los aprendizajes los autoaprendizajes en lecturas, en videos, etcétera. Sí. Y estamos construyendo también en una nube, que como se le llama ahora digitalmente, Sí. así le llaman ahora los muy doctos en esto, un paquete de videos, de conferencias, de clases, para que los alumnos puedan en todo momento poder trabajar. La educación a distancia, pues generalmente se procura que sea sincrónica. Esto es al mismo tiempo que un maestro está dando la clase, pues están alumnos en distintos puntos recibiendo la clase. Pero también vamos a poder incursionar en lo que se llama las clases asincrónicas, Sí. no necesariamente presenciales en el maestro, sino que tú puedas en un momento determinado bajar estos componentes. Pues esto, en tanto la nueva normalidad nos permite llegar al famoso semáforo verde,
y podamos trabajar pues como históricamente en un esquema presencial. Sí, es decir, clases en vivo, ¿no? Bueno, las clases van a ser en vivo porque los maestros van a estar a través de esta plataforma que te comento, dando su clase como lo harían en el salón de clases, valga la redundancia, pero con un número de alumnos que estarán en sus casas, en algún lugar donde puedan tener esta conectividad. Y bueno, obviamente sale a colación porque ayer precisamente con este tema que iniciaba yo esta plática del convenio que hizo el gobierno de la República con 4 canales de televisión. Sí. Bueno, en nuestro país, lamentablemente, el tema de la conectividad es uno de los problemas que obviamente es un saldo pendiente y que tenemos que resolver lo más pronto posible, porque no tenemos los mismos componentes diríamos, de calidad en el tema de Internet. Incluso algunas personas que viven en una misma ciudad, como es el caso de esta capital del estado, en Villahermosa, pues no se da con las características la velocidad del Internet en alguna colonia o de alguna persona que tiene contratado pues un Internet con determinadas limitantes. Eso obviamente tiene un efecto en este proceso de la educación a distancia y que trataremos de alguna manera pues, de ir resolviendo, pero también dando alternativas, porque lo que tenemos que generar es una percepción en padres de familia y en estudiantes de que la educación que estamos dando tiene todos los elementos necesarios. Y aquí platicamos, te recordarás la vez pasada, Juan, sí, lo que va a ser más difícil es vencer esta percepción, que puede ser legítima. Tú y yo, como padres de familia, en algún momento, bueno, queremos que nuestros hijos accedan a la mejor educación, pero que la educación que les da esa institución que escogimos, pues cumpla con todos los requisitos. Y hay todavía esta, visión de que la educación a distancia pues le queda de ver a los estudiantes y por lo mismo a los padres de familia que hacen el esfuerzo de pagar. Y aquí es donde tenemos que trabajar más, demostrando que la educación a distancia puede tener incluso mejores componentes cognitivos que la educación tradicional. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener la posibilidad, y en eso estamos trabajando, te recordarás que te hablé de la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud, sí, de poder tener a docentes, a conferenciantes que pueden estar incluso lejos de nuestro territorio, sí, en Estados Unidos, en otras partes, pero que pueden tener en un momento determinado la posibilidad de impartir una clase, una conferencia que obviamente amplía las posibilidades de conocimiento de los estudiantes. Al tiempo también estamos fortaleciendo esto que hoy es también una práctica que se tendrá que impulsar, que es lo que se llama la movilidad virtual. Nosotros, las universidades, pues siempre estábamos buscando estos convenios con universidades de la República, de otras partes del mundo, para que nuestros estudiantes pudieran ir a hacer estancias en estos lugares o un posgrado, etcétera. Hoy la movilidad, tú lo sabes, está limitada por estas condiciones de la pandemia. Sí. Entonces lo que estamos viendo es esta movilidad virtual. No voy a ir a Londres o no voy a ir a Nueva York o a Houston, sino que desde mi propio espacio, que sería el estado de Tabasco, sí, voy a tener acceso a esos componentes de aprendizaje, de reforzamiento y obviamente de componentes de especialidad en áreas con conocimiento previo. En el caso de medicina, por ejemplo, eso ya lo hemos estado experimentando y toda esta base que estamos construyendo con el tema de la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud se va a basar precisamente en eso. Doctores, especialistas, ahora sobre el tema, por ejemplo, de COVID, estamos recibiendo algunas conferencias que tienen que ver con estas circunstancias que se han enfrentado con una pandemia, con un virus que ha resultado pues más complejo y más virulento, valga la redundancia, que lo que se había planteado, ¿no? Claro, es decir que de la oportunidad que nos pueda dar la crisis por la pandemia hay que sacarle todo el jugo posible y creo que así se le va a sacar mucho provecho, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, pues, sí, decía don Jesús Reyes Heroles, al que yo admiré y sigo admirando, aunque sí, ya no esté con nosotros, pero decía que las crisis son la ventana de oportunidad para cambios. De las crisis o te mueres o sales transformado y fortalecido. Sí. Y nosotros queremos, obviamente, como institución, salir fortalecidos con una nueva estructura, una nueva universidad que se enfrenta a estos nuevos retos. Definitivamente. Sí, no, sí, recordaba que se habla mucho todavía de en los tiempos de Tomás Garrido, en fin, que se aprendía abajo de un árbol y la maestra te enseñaba en letra
manuscrita o Palmer, y que la gente escribía bien y con ortografía. Y luego entramos durante varias décadas en una añoranza de aquellos días en los que sí se aprendía, se decía, ¿no? Pero es que va cambiando la gente, van cambiando los métodos y nos vamos adaptando a las nuevas realidades. Y creo que sí, el del COVID ha resultado un salto cuántico hacia una nueva era. Por ahí leía que de alguna forma esto nos adelantó 10 años, así como nos afectó, nos frenó o nos separó, ¿no? De pronto, también nos lo lanzó hacia el futuro 10 años. De pronto, lo que se supone que debimos haber procesado despacito, o más o menos lento, ¿no? Ir saboreando el bocado, ¿no? Pues nos lo atragantamos y 10 años para adelante, o no sé, todo este tema de ser más responsable, autodidacta, pero también tener este abanico de posibilidades globales que nos da pues estas plataformas de tener un maestro en España impartiéndote una clase, ¿no? Claro, mira, pues este tema de la velocidad con la que se dan los cambios, un filósofo austríaco que lamentablemente murió hace 3 años aproximadamente, Zygmunt Bauman, sí, escribía sobre el tema de la sociedad líquida y la educación líquida, ¿no? Bueno, las cosas hoy transitan tan rápidamente que, bueno, tú eres mucho más joven que yo, obviamente, pero pues nosotros cuando teníamos la videocasetera o teníamos el cassette en nuestro coche, pasó mucho tiempo para que pudiéramos acceder al disco, al CD, ¿no? Y luego hoy pues ni siquiera ya necesitamos discos ni un aparato, el mismo teléfono nos permite mediante un contrato, un acuerdo con alguna de las empresas que suscriben, tienes información y entras a YouTube y entonces bajas ahí películas. O sea, los cambios tecnológicos se están dando con una velocidad obviamente mucho mayor que son exponenciales. Sí. Tú señalas, y el presidente de la República ayer en la mañanera recordaba de las misiones culturales, que ojalá se recupere la importancia de Rosario Castellanos, que fue la impulsora de las misiones culturales. Fueron una parte fundamental en este proyecto de José Vasconcelos, el primer secretario de Educación. Por cierto, el año que entra la Secretaría de Educación, como lo recordó el presidente, cumplirá 100 años. Y a 100 años de distancia, efectivamente, añoramos quizá ese maestro debajo del árbol. Los maestros rurales fueron fundamentales para el proceso de alfabetización en un país en donde el 90% de la población no sabía leer y escribir y tuvimos que transitar durante muchos años a hacerlo. Sí. Hoy es un país diferente, nos quejamos de muchas cosas, pero al final hoy tenemos una cobertura del 100% en educación primaria, del 90% en educación secundaria, en educación media superior. El año que entra se establecerá ya ese tiempo en el cual tendremos que tener la cobertura total en educación media superior. Y en educación superior, bueno, vamos quizá un poco más lentos, el 42% de cobertura, pero pronto tendremos también que ir creciendo en ese sentido. Entonces, los retos son mayúsculos y evidentemente eso que Dios nos dice, nos adelantamos 10 años, pero recuerda que no estoy muy seguro si lo platicamos, sí, pero lo traigo a colación. Ya algunos científicos e investigadores de universidades muy prestigiadas hablaban de que iban a desaparecer entre 700 y 750 diríamos prácticas profesionales que ya no van a ser útiles. Sí. No la cuarta transformación, sino la cuarta revolución industrial. Ajá. Está trayendo cambios tan significativos como la primera, la segunda y la tercera. Diciéndole como siempre, don Emilio Digarto, maestro querido, muchas gracias. Pues no sé si pudiéramos pudiéramos terminar su comentario de este día a propósito pues de los avances que se han venido presentando a propósito de la pandemia porque nada nos va a detener, entiendo, a la humanidad. Vamos a seguir adelante y vamos a seguir aprendiendo y adaptándonos a la nueva realidad o la nueva normalidad, como le llaman ahora, maestro. Sí, así es. Y este evento que estás tú narrando sobre el Líbano, muy lamentable, sí, pues tiene que ver también con este aspecto geopolítico que no va a dejar tampoco de tener efectos, ¿no? Esa es una zona que desde hace ya varias décadas es el núcleo de conflictos, primero entre el conflicto árabe-israel y ahora, bueno, todo este tema de Siria y el grupo terrorista que ha intentado controlar esa zona. Lamentablemente ahí hay una presencia de Rusia, de los Estados Unidos, y vamos a ver ya un contexto de Guerra Fría que pareciera había quedado muerto con la caída del muro de Berlín, pero lo vamos a ver, y es parte también de esa nueva normalidad. Uh-huh. Es lamentable que en estos tiempos en que está luchando la humanidad por encontrar una vacuna, por buscar elementos para la salud, pues estemos transmitiendo, tú en tu caso como periodista que eres, noticias de esa naturaleza. Yo te redondearía que el tema obviamente de la nueva normalidad, de las universidades nos
nos obliga a un esfuerzo de estar a tiempo con estos cambios que tú ya comentabas hace un tiempo. Y la universidad, en ese sentido, bueno, primero está buscando alternativas para que los padres de familia puedan continuar sus hijos en la universidad, y los que nos están observando, que ha sido un buen número de estudiantes que se han inscrito ya a nuestra institución, pues puedan hacerlo. Siempre con esta visión que pone por delante los aspectos sociales y no de lucro, para que estudie. Y la otra es que, bueno, pues estamos fortaleciendo nuestras áreas educativas. Ya te había hablado de medicina con ese componente internacional, pero también un área que consideramos muy importante, que es la de la administración agropecuaria. Pensamos que pues el petróleo seguirá siendo importante, obviamente la infraestructura que está construyendo en nuestro territorio, la refinería, pero creemos que el campo tiene que ser nuevamente la fuente importante de abastecimiento para nuestro país y para el Estado en particular. Y en ese sentido estamos trabajando en este punto, y te comparto que en estas últimas semanas hemos trabajado un proyecto en coordinación con el doctor Ángel Sierra, que es un doctor en nutriología, egresado de la UJAT, en donde estamos trabajando. Él es un experto en esto que se ha llamado la dieta mediterránea mexicanizada. Queremos generar un proceso, lo estamos haciendo en vinculación con la Secretaría de Bienestar, para un plan de desarrollo de la salud alimentaria. Tenemos que cambiar los componentes alimentarios de la población, porque como hemos observado, la comorbilidad que tiene que ver con diabetes, hipertensión arterial, obesidad, pues ha sido un factor que incrementa el riesgo de padecer el COVID. Entonces estamos trabajando en ese sentido, y bueno, pues la universidad está abierta para todas estas personas que en un momento determinado puedan tener una circunstancia no favorable en estos momentos. Siempre habrá una posibilidad de que puedan estudiar en una universidad de calidad que está próxima a cumplir 29 años, y que sobre todo se ha enfocado a ser una universidad pertinente, que tiene que ver con lo que tú planteas, una universidad que está alineada a los nuevos tiempos, estas características diferentes de la nueva normalidad que tenemos que... Bueno, eso desde que se fundó, ¿no, maestro? Desde que se fundó. Luego. Digo, porque las cosas han cambiado muchísimo. El otro día recordábamos de cuando usted se suma al esfuerzo de los tabasqueños para salir adelante, pues era el gobierno de Enrique González Pedrero. Imagínense, ya pasaron más de 40 años, ¿no? O más o menos. Sí, bueno, pero eso, sí, yo llegué aquí en el 85, tuve la oportunidad de colaborar en algunos temas con el licenciado González Pedrero, entre ellos el de los centros integradores, que me da mucho gusto que ahora se estén recuperando y que se observen como parte fundamental de un proyecto de desarrollo. El gobernador del estado está apostando, igual que el gobierno de la República, a generar ese desarrollo en esos espacios colectivos de la sociedad. Y bueno, y la Universidad Olmeca, que nació en el año 90-91 como proyecto, con algunas variantes, pero desde entonces a la fecha, los 30 fundadores que vieron la necesidad de crear una institución de educación superior sin fines de lucro, pues creo todos, algunos lamentablemente se nos han adelantado, pero los que siguen y sus familiares, sus herederos, pues deben estar satisfechos de que esa universidad está trabajando con ese mismo proyecto y ese mismo propósito del origen. Hace unos días, seguramente tú lo supiste, el gobernador del estado acaba de anunciar un convenio que se va a firmar entre el gobierno del estado y la universidad para crear un hospital relacionado con enfermedades tropicales en unas instalaciones, una parte de las instalaciones de la universidad que originalmente se habían planteado precisamente en ese sentido hospitalario. Y de esa manera nos sumamos al proyecto de ampliar la cobertura de salud en el estado, y de que las enfermedades tropicales que son propias de esa región pues tengan un centro de investigación y de atención que pueda permear en una mejor circunstancia de salud para la población, no solamente de esta parte de nuestra república, por cierto, siempre muy olvidada, y que ahora, bueno, pues está encontrando algunos elementos para revertir esa circunstancia, ¿no? No, pues siempre un gusto y muy enriquecedor platicar con usted, maestro Emilio de Igartua. Esperemos que ahora sí pues sea más seguido, con pandemia o sin pandemia, con cubrebocas o sin él, siempre estar platicando con usted. Bueno, muy amable. Tú sabes que es un placer para mí saludarte, eres un amigo que estimo y aprecio, además siempre encontramos puntos aunque hubiera en algún momento divergencias, siempre son más las convergencias que ellas, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, platicaba con el equipo de producción y nos gustaría mucho poder contar incluso con, puede ser ya sea la lectura en voz de usted,
o ver la manera de que su colaboración, esta colaboración que semanal que hace, me parece, en Novedades, Exactamente. la pudiéramos hacer también en nuestro portal. Nos encantaría, nos gustaría mucho, y también en el espacio de radio, por supuesto. Ahora que ya nos escuchan a través de otras estaciones, pues en la región de Los Ríos y en zonas más remotas. Sería muy bueno porque sí, es muy, pues es de lectura obligada para nosotros aquí lo que usted escribe. Se lo digo sinceramente. Pues yo se los comparto, espero que sí. Claro que sí, gracias, rector. Le mando un abrazote enorme. Igualmente, Juan, que estés muy bien. Un abrazo, Saludos gracias. afectuosos. Gracias.